Aquí el pastor Tyron Ibáñez comparte el mensaje Vuelve a empezar. Buenos días, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Qué bueno, sé que es un poco complicado levantarse un domingo, pero qué bueno que está en la casa del Señor. Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener la lectura bíblica esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 5. Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 5. A medida que encuentre el texto y por reverencia a la palabra del Señor, le pido que se ponga sobre sus pies, por favor, para realizar la lectura bíblica en Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 5. Vamos a leer en forma alternada. Yo leo un versículo y usted lee el siguiente. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Leamos juntos el 5, por favor. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para esa palabra específica que tienes para nosotros esta tarde. Santo Espíritu, guíanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Tengo una palabra de parte de Dios para personas que están cansadas o estamos cansados de intentar. Para aquellos que han emprendido cosas en la pareja, en el ministerio, en las finanzas, y que por alguna razón las cosas que emprenden no salen como se esperan, salen mal. Es una palabra para aquellos que estamos frustrados porque, no sé, no hay trabajo, para aquellos que ya no queremos seguir buscando trabajo, para aquellos que ya el negocio simplemente no despega y queremos renunciar. Es una palabra para personas que están resignadas, para personas que vienen el día domingo, reciben la promesa, salen motivados y quieren hacer de todo: ir a los hospitales a sanar enfermos, a los cementerios a resucitar muertos, de todo. Pero viene el lunes, martes, miércoles, el jueves, viernes chiquito, no se lo disfruta porque las cosas no salen bien. El domingo parece que todo se abre, pero el jueves todo se vuelve a cerrar. Viene San Viernes, que no es tan santo, no se lo disfruta, y esperamos que venga el domingo porque queremos recibir una vez más esa palabra que nos aliente, y volvemos al círculo. Esta es una palabra para las personas que se han resignado a volver a empezar, y es justamente es el título de esta predicación: Vuelve a empezar. Y le voy a contar algunas historias de personajes. Debo aclarar que estos personajes no son cristianos, pero vale la pena revisar lo que ocurrió en sus vidas. El primer personaje se trata de un hombre que intentó hacer 5 compañías de automóviles y las 5 quebraron. Pero él dijo: tengo que volver a empezar, y a la 6ª compañía resultó. Este hombre se llama Henry Ford. ¿Conoce los carros Ford? ¿Verdad?
5 compañías se le quebraron. Oiga, qué testarudo. Yo a la tercera hubiera aprendido. Pero él dijo, a la tercera no es la vencida. No hay quinto malo. A la sexta fue la vencida. 5 compañías. Y creó esta multinacional automovilística. Otro hombre fue despedido en sus comienzos de un periódico. Y la causa de su despido fue, escuchen, le falta imaginación y no tiene buenas ideas. Este hombre quería dibujar en ese periódico, pero fue rechazado. Después comenzó una serie de empresas y efectivamente fracasó, porque esas palabras del dueño del periódico le retumbaban en la mente. No tiene imaginación y no tiene buenas ideas. Hasta que un día se metió en un garaje, estaba solo, tenía sobre sus piernas el tablero para dibujar, no tenía ni siquiera dónde ponerlas. Y en ese garaje vio un ratón que estaba paseando y se le pasaba entre las piernas. Y se le ocurrió, vamos a dibujar al ratón. Y nacía Mickey Mouse y Walt Disney se convertía en leyenda. Qué fácil, Dios mío. Yo una vez intenté dibujar un ratón y no pasó nada de eso. No pasó. Pero sigamos. Un japonés llamado Akio Morita, practiqué esto toda la semana. Akio Morita dijo, yo nací para inventar, y creó una olla para cocinar arroz, pero fracasó rotundamente. Una y otra vez que presentaba su invento, le decían que él no había nacido para crear algo, fracasaba. Pero continuó, volvió a empezar y fundó la compañía Sony. ¿Cuántos tienen? Ahí está aquí. ¿Cuántos tienen un televisor Sony? Yo tengo un LG nomás. Sí, la compañía Sony. Sigamos. El siguiente personaje fue rechazado por su equipo de básquet en la escuela porque decían que no tenía puntería y que no había nacido para el deporte. Un tiempo atrás dijo una cadena de noticias deportivas lo siguiente, escuche bien: he fallado 9,000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y he fallado, pero siempre vuelvo a empezar. Su nombre, Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. El siguiente personaje, le rechazaron 1,009 veces su receta. Le dijeron que nunca, jamás la gente comerá pollo frito. Pero el coronel Sanders no se dio por vencido y funda Kentucky Fried Chicken, o como lo conocemos en el argot popular, KFC. El coronel Sanders, ojo, funda esta gran compañía siendo un adulto mayor. Así que adulto mayor que está aquí, escúcheme, aún hay tiempo. ¿Sabe cuándo se acaba el tiempo? Cuando usted dé su último suspiro. Pero mientras tenga vida, aún hay tiempo para volver a empezar. El penúltimo. Este niño no habló hasta que tenía 4 años. Aprendió a leer recién a los 7. Cuando lo llevaron al psicólogo, efectivamente le dijeron que el niño es lento, es antisocial y tiene un problema en la cabeza. Fue expulsado de la escuela por retrasado mental. Lo que no sabían es que estaban expulsando a Albert Einstein, posiblemente la mente más brillante del siglo XX. Finalmente, una compañía de disco escuchó a este grupo de música y les dijeron que no les gustaba ese sonido de la guitarra, que la gente no le iba a gustar ese ruido estruendoso. Ellos no se dieron por vencidos, siguieron tocando y así nacieron los Beatles, una de las bandas más populares en la segunda mitad del siglo XX. Usted puede decir o puede pensar, bueno, pastor, yo vengo acá a escuchar de Biblia. Está muy lindo el testimonio, me interesa la Biblia. Vamos a la palabra. ¿Pero sabe por qué le menciono esto? Porque toda esta gente no tenía a Dios en su corazón. Y miren lo que logró.
¿Cuánto podemos lograr usted y yo, que tenemos al Dios, el dueño del cosmos, del universo, el creador de todo lo que hay en nuestra vida? Pero vamos a la Biblia, que yo sé que a usted le gusta la Biblia. Vamos. La historia que vamos a revisar trata de un grupo de personas profesionales en su área, con vasta experiencia. Eran respetados en la región, eran pescadores. Y en el tiempo de Jesús, el ser pescador era ser un empresario que se respetaba. Más aún si tú eras dueño de tu propia barca, como lo era Simón Pedro. Pedro era un empresario respetado, lo que hoy en día sería alguien de clase media alta. Pero había tenido una mala noche el apóstol Pedro. Bueno, en ese momento no era apóstol todavía. Había tenido una mala noche. Había pescado, había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Al amanecer se encontraba lavando redes, se encontraba resignado, ya no quería volver a intentarlo. Fue una mala noche. Jesús se encontraba por ahí, estaba predicando, haciendo lo que mejor sabía, lo que sabía hacer. Él enseñaba, le pide a Pedro su barca para que Jesús tenga una mejor vista de toda la multitud que estaba allí. Cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro: Pedro, rema mar adentro y echa la red. Entonces, cuando uno lee rápidamente esto, uno no se da cuenta de ciertos detalles. Primero, un carpintero o hijo de carpintero le estaba diciendo cómo hacer su trabajo a alguien que tenía muchísima experiencia en el campo de la pesca. Pedro hizo caso porque lo reconoce como maestro a Jesús, y en ese entonces, si un maestro daba la orden, uno no podía cuestionarla. Pero yo sí me imagino a Pedro, no sé, pensando quizás: a ver, Jesús, tú eres carpintero, yo no voy al mar a hacer muebles. O sea, tú a lo tuyo y yo a lo mío. O sea, ¿para qué quieres que te quieres bañar? ¿Alguna cosa? O sea, ¿cómo? He trabajado toda la noche. Vamos, Pedro, rema mar adentro y echa la red. Entonces, bueno, Pedro estaba frustrado. Le dijo: Señor, he trabajado toda la noche, he hecho todo lo que hay que hacer. Primer detalle, era un carpintero. Segundo detalle, Jesús le estaba pidiendo a Pedro que eche la red a plena luz del día. Y para los que conocen algo de pesca, uno no pesca en el día, pesca en la noche, en la madrugada. Yo no sabía esto, pero mi familia política, mi suegro específicamente es de Salango. Y allá en Salango tienen el muelle ahí, pescan. Y uno encuentra bastante pescado a 50 centavos. Usted se preguntará qué tiene que ver esto. No tiene nada que ver, pero le quiero contar el testimonio. 50 centavos, barato. Si va para Puerto López, Manaví, vaya a Salango, 50 centavos. Sé que no tiene nada que ver, pero quiero compartirle la bendición. Entonces una noche, bueno, era madrugada, porque me levantaron, ¿no? Vamos a comprar pescado. Entonces, oiga, qué manera, cómo sacaban los peces. Yo le pregunto a uno de los pescadores: oye, ¿usted por qué mejor no pesca en la mañana, duerme en la noche, está más descansado, va en la mañana? Y él me dice: no, lo que pasa es que en la noche y madrugada las aguas profundas se ponen muy frías y los peces salen a la superficie en busca de aguas menos frías. Por eso es oportuno pescar la noche y madrugada. Si tú pescas cuando está el sol, los rayos solares entibian la superficie y los peces se esconden. Entonces ahora yo entendí por qué Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, he trabajado toda la noche, he hecho todo lo que el manual dice, todo lo que la regla dice acerca de pesca lo he hecho. ¿Para qué vamos a ir mar adentro? Pedro estaba lavando redes. Uno hace de todo. ¿Cómo entendemos esto en nuestra vida cristiana? Uno cumple todo lo que dice el manual. Uno ora, lee la Biblia, ofrenda, diezma, se congrega, sirve, pero aquella petición, aquel proyecto, aquel sueño, nada que resulta. Mi esposo todavía no cambia.
Mi esposa ya no lo aguanto. Yo quiero que Dios cambie a mis suegros. No que le cambie de suegros, no, que cambie a los suegros. Pues ya le vi la cara, aleluya, sí, Señor. Y no pasa nada, aún no consigo trabajo. Y meto carpeta, Dios mío. He metido carpeta en todos lados y no pasa nada. Y hago de todo, oro, le sirvo. Tenemos el altar familiar, ayudo al que no tiene y no pasa nada. He trabajado toda la noche, mi proyecto no despega, mi empresa no despega. Ya, ¿qué más hay que hacer? Pues ya no hay nada que hacer. Y nos encontramos lavando redes. ¿Sabe qué significa lavar redes? Significa no volver a empezar, significa renunciar, significa no volver a intentarlo. ¿Cuántos hemos estado o estamos en ese lugar? Levante su mano como señal. Muy pocos. Bueno, no, ya levantaron más, está bien, está bien. Hemos estado en un momento así que las cosas no resultan, que emprendemos y todo se estanca. Y uno se dice, Señor, pero hemos hecho de todo. Y uno se la coge contra Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu bendición? Y el Señor le dice, mete el mar, rema adentro y echa la red. He trabajado toda la noche. Pero el Señor te encuentra lavando redes. El Señor buscó a Pedro mientras estaba lavando redes. Porque hermana y hermano, si estás en esa posición o has estado en esa posición, escucha bien esto: el Señor siempre nos busca en nuestro momento más crítico, en medio del lavado de redes. ¿Pedro buscó a Jesús o Jesús buscó a Pedro? Jesús buscó a Pedro. El Señor te busca cuando estás resignado. El Señor te busca cuando ya no quieres avanzar, cuando quieres ya retirarte, quieres tirar la toalla. Ahí te busca el Señor. Pero no nos detengamos ahí. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 5. La segunda parte del versículo 5. Una vez que Jesús le dijo que echara la red, que Pedro le dice que ha trabajado toda la noche. Dice la segunda parte del versículo 5: mas en tu palabra echaré la red. La declaración de Simón Pedro es clave en este punto. Él no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía que la red se iba a repletar de veces. ¿Y sabe por qué no lo sabía? Vaya al versículo 8, ahí más abajito de Lucas 5. Dice así: viendo esto, ¿qué cosa estaba viendo Simón Pedro? La red llena de peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro no sabía lo que iba a pasar. No tenía ni idea que el milagro iba a ocurrir, porque estaba fuera de lógica. Si cumplió todo el manual acerca de pesca y no funcionó nada, peor va a suceder algo cuando no cumple con el manual, cuando no cumple con la lógica. Lo que Jesús le estaba pidiendo estaba fuera de lógica, no tenía sentido común. Pedro no esperaba ese milagro, pero se dio, y fue algo fuera de lógica. Fue algo sin sentido, simplemente por la palabra de Jesús. Y es que, hermana y hermano, cuando Jesús da la palabra, nuestra función es obedecer en fe. Ahora, ¿cuál es esa palabra que Dios te trae? Vuelve a empezar. Tú tienes que volver a empezar en fe. Pero no es esa fe que uno le negocia a Dios, ¿no? Bueno, Señor, ya te he pedido por 20 años. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Y ahora que me conteste. Ya he estado sin trabajo por mucho tiempo, Señor. Meto la mano en el bolsillo y me siento en la pierna. ¿Hasta cuándo? Yo creo que ya es hora, Padre. Ya basta de cachuelito. Yo quiero un trabajo ya, en cualquier momento. Entonces, es esa fe que le negocia a Dios. Ya, Dios, ya. Dime cuándo. No me digas ni fecha y hora, dime semana. Bueno, ya, semana no. Dime qué mes. Ya, está bien, ya. Dime qué año.
Bueno, no te enojes, Dios. Dime si me alcanza la vida para verlo. Pues no. Y es esa fe que le quiere pedir fecha y hora al Señor, que le quiere pedir tiempos. Es esa fe que le dice: Señor, dame una señal, dame una señal, dame una señal. Y las únicas señales que hay son las de tránsito y ni se las respeta. No llegan señales. Y uno piensa que es el diablo. Diablo mentiroso, te reprendo. Pobrecito el diablo. Ya lo está dicho, yo no estoy haciendo nada. Porque estamos pidiendo señales, 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 que venga. Y decimos: Señor, si tú quieres, Padre, que me case con esta persona, que llueva. Estamos en pleno invierno, fenómeno del Niño, obviamente va a llover. Y fue de Dios. Fue de Dios. Aleluya, sí. Y pedimos señales, señales, señales. Esa no es la fe. La fe actúa por obediencia. La fe es la que mueve la mano de Dios. Y la palabra de Dios es la que mueve tu fe, no los resultados. Cuando uno vuelve a empezar y las cosas no salen, no ves que los resultados se dan, no ves que tus peticiones son contestadas, obviamente que uno se desanima, pues. Porque pensamos que la fe se mueve por resultados. Y no es así. La fe se mueve por la palabra de Dios. Puede que veas los resultados, como puede que no. Pero yo quiero que mis hijos vuelvan al camino del Señor, que mis hijos dejen los vicios. Pero no pasa nada. Porque estás esperando ver los resultados. Quieres las cosas ya. Y como no se dan ya, mengua tu fe. Te desanimas, te frustras, le coges algún tipo de resentimiento con Dios, con la iglesia. Dejas de congregarte, dejas de servir. Porque ¿para qué seguir intentando? He trabajado toda la noche y no he pescado nada. Pero Jesús te dice: rema mar adentro y echa la red. Así como Pedro, tú y yo no sabemos qué va a pasar con esa red. Como Pedro no sabía que los peces iban a repletarse. Después la historia dirá que Pedro llama a otros pescadores amigos para que le ayuden. Pedro no estaba preparado para lo que Jesucristo iba a hacer, porque fue algo inesperado, fuera de lógica, algo sobrenatural. Porque cuando Dios te da una palabra, no actúa siempre con lógica, actúa de manera sobrenatural. Y tienes que esperar eso inesperado, eso ilógico, que no tiene sentido común, pero que vendrá por la palabra de Jesucristo. Ya no tienes que actuar por lógica. Con Dios no siempre las cosas son 2 más 2, 4. No siempre es así. ¿Quiere más ejemplos bíblicos? El rey David, un ejemplo de volver a empezar. Su historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Por tiempo no vamos a revisarla, pero se la voy a narrar. David estaba en su palacio, estaba en el balcón y ve a la casa del vecino que se estaba bañando una hermosa mujer, Betsabé, mujer casada. David la codició, la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, la deja embarazada. El rey David, para ocultar su vergüenza, para que no se descubra esto, manda a matar al esposo de Betsabé, Urías Eteo, que estaba en plena guerra. Tiempo después viene el profeta Natán, lo confronta a David y le dice: David, tú has pecado. El rey David se arrepiente y escribe el famoso Salmo 51. Pero ese fue el último salmo que escribió David. David escribió muchos más salmos. ¿Y sabe por qué David volvió a empezar? Porque había una palabra para él, de que de su linaje iba a venir el Mesías. Ahora le pregunto, ¿David vio a Jesús? ¿Compartió con Jesús el rey David? No, pero él volvió a empezar por la palabra que Dios le había dado. David no vio los resultados, no los experimentó, no los vivió, pero por la palabra volvió a empezar. Otro ejemplo, Moisés, un hombre de nuevas oportunidades. Su historia está en Éxodo 2 y 3. Moisés asesina a un egipcio porque maltrataba a uno de sus hermanos hebreos.
huye al desierto y vive como fugitivo 40 años. Pero Dios le dice, vuelve a empezar con las siguientes palabras. Esto está en Éxodo 3:10. Ven por tanto y te enviaré a Faraón. Y Moisés, no sé qué pudo haber pasado, pero me imagino, no, disculpe que mi mente vuela. Moisés le puede haber dicho, a ver, Señor, habla serio, volver a Egipto. Estoy fugitivo. ¿No ves que maté a uno de sus, estaba que maltrataba a uno de mis hermanos? Si yo voy allá me matan. Ven, por tanto, ahora y te enviará a Faraón. Espera un ratito, Señor, negociemos, hablemos. No hay por qué ponernos molestos en este punto. Me vas a mandar a matar. O sea, si vamos así, mándame un oso, un león. Yo me dejo que me ataque. Yo no voy a hacer lucha, que me mate. No. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Vuelve a empezar Moisés. Y Moisés, a regañadientes, regresa a Egipto, libera el pueblo. Pero le pregunto, ¿Moisés entró a la tierra prometida? Le pregunto, ¿Moisés vio la tierra prometida conquistada por el pueblo de Israel? No. Él la vio, pero estaban las otras naciones allí. Moisés no llegó a ver la promesa, no llegó a experimentarla. Pero ¿sabes por qué Moisés regresa a Egipto? Por la palabra que Dios le había dado. Dios no siempre actúa por resultados, hermanas y hermanos. La mano de Dios la mueve la fe. Y la fe es movida por la palabra de Dios. Si tú vives por resultados, vives por lógica, te vas a desanimar, no vas a volver a empezar y vas a estar lavando redes. Lavando redes. Y así hay muchos ejemplos. El volver a empezar no implica lógica ni sentido común. Implica obediencia y fe. Ojo, esto no significa que hay que dejar de intentarlo, de seguir trabajando. No tiene que hacerlo. Pero esta vez yo voy a seguir hablándole a mis hijos de Cristo, voy a seguir siendo buen testimonio, así se vaya todavía a tomar, así todavía esté en consumo de drogas, yo no voy a dejar de hablarle, porque en algún punto, de manera que yo no espere, ese hijo, esa hija mía va a venir a los pies de Cristo. Yo voy a seguir atendiendo a mi esposo, dándole besitos, cariños, porque en algún momento ese hombre que es bravo va a venir a los pies de Cristo y va a ser un hombre amoroso. No sé cómo ni cuándo, pero tengo la vida hasta el último suspiro para intentarlo. Y lo voy a intentar. Y pueda que vea o no vea los resultados, pero lo voy a intentar por la palabra del Señor. Porque si yo creo en Jesús, seré salvo yo y mi casa. Y así yo no lo vea, sé que va a pasar por la palabra de Dios. Así que vuelve a empezar. Ya no en base a los resultados. Ya no es que ya llevo 30 años hablando y no hace caso. Dios mío. Ya no tengo más mejilla que ofrecer, porque me da una y está la otra. Ya no hay más mejilla. Ya no sé qué más hacer. Entra al mar, echa la red por la palabra del Señor. Y algo sobrenatural va a pasar. No sé cómo, no sé cuándo, pero de que pasa, pasa. Pueda que lo veas, pueda que no lo veas, pero lo que va a pasar por la palabra de Dios. Nunca es sencillo comenzar de nuevo. La lucha entre nuestra humanidad y lo que el Señor nos pide siempre va a estar allí. El enemigo va a lanzar dardos a nuestra mente para decirnos: renuncia, ya mira, tanto tiempo, no pasa nada. Ya, ¿para qué? Ese es tu Dios. Ahí está tu Dios. Ahí está. ¿Ya? A ver, tanto alabanza que dices, a ver, tanto que Dios nos ama, que provee. Ahí está. Mira, no tienes nada. Tu familia está mal. Ese es el enemigo que te lanza dardos a la mente. No te dejes del diablo, iglesia. No te dejes del diablo. El Señor te dice: vuelve a empezar, echa la red por su palabra. Te voy a contar una última historia. Un niño era gago al hablar. No articulaba, era como tartamudo, no articulaba bien sus palabras. Recibía muchas burlas porque no hablaba bien.
Nadie pensaba que podía hablar en público. Cuando por fin logra superar ese problema, comenzó a enseñar, comenzó a predicar con un estilo diferente, siendo tan solo un adolescente. Pero pastores y líderes le dijeron que era un payaso, que estaba faltando el respeto a la predicación y a la palabra de Dios. Este adolescente se sintió muy triste, frustrado, pero no renunció, volvió a empezar. Y ese adolescente es ese hombre que hoy les está hablando a ustedes, audiencia muy distinguida. Yo nunca pensé estar frente a ustedes. Yo nunca pensé hacer un monólogo en el teatro más grande de la ciudad. Cómo me temblaban las piernas esa noche. Es algo que mi lógica no podía explicar. No había sentido común. Fue algo sobrenatural. Pero volví a empezar por su palabra. Pero también estoy en este momento lavando redes. Mi esposo y yo queremos tener hijos. Y tomo esta palabra para mí. Vuelvo a empezar por su palabra. Lo voy a seguir intentando. Cuidado con su mente, ¿verdad? Cuidado con su mente. Lo voy a seguir intentando. Voy a echar la red y el Señor me va a repletar la red de hijos. Mentira, no, de peces. Porque va a contestar. No sé cómo, no sé cuándo. Y así ya sea un adulto mayor. Si Abraham pudo tener hijos, ¿yo por qué no? Pero de que llega, llega. Solo hay que volver a empezar. Entra al mar, echa la red por la palabra de Dios. Y lo que te motiva a volver a empezar es su palabra, no los resultados. Yo nunca pensé que la manera en que predico iba a ser de bendición. Yo llegué a pensar de que no era de bendición. Íbamos a colegios a evangelizar cuando era muchacho y en un momento no me llevaron más porque me dijeron, recuerdo tanto, no eres serio a la hora de hablar, así no vas a ir a ningún lado, me dijeron. Pero hoy estoy yendo a los colegios y haciendo reír. Muchos adolescentes han venido a los pies de Cristo. No sé qué te han dicho a ti. No sé si te dijeron que no sirves, que eres un fracasado. No sé si resaltan más tus defectos. Te han dicho que eres bravo. ¿Hasta cuándo cambias? No dejes que esa palabra te haga renunciar. Toma la palabra que te dice Jehová. Vuelve a empezar. Echa la red y recíbela en su nombre y para su gloria. Vuelve a empezar. Echa la red.